contratos de compra y venta de partidas no financieras que se liquidan por el importe neto en efectivo u otro instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros. Vamos a tener entonces la parte de la 39. La 39 nos habla del reconocimiento y medición. ¿Cuál es el alcance de la 39? El alcance nos indica que se aplicará por todas las entidades y a todas las clases de instrumentos financieros, excepto los que se determinen por medio de otra NIF o NIF. Se aplicará en compromisos de préstamos a entidades designen como pasivo financiero el valor razonable con cambios en el resultado, que puedan liquidarse por el neto en efectivo o emitiendo otro instrumento financiero. C, de consecuencia una tasa de interés inferior a la de mercado. Se aplicará a aquellos contratos de compra-venta de partidas no financieras que se liquiden por el importe neto en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante el intercambio de instrumentos financieros también. La información a revelar que nos dice la 7, la NIF 7. El objetivo es requerir a todas las entidades que en sus estados financieros revelen la información que permita a los usuarios de la información evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en que la situación financiera y en el rendimiento de la entidad están sujetos, la naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros que son acreedores las entidades, los que la entidad se haya puesto durante el periodo y al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. Esa es la parte de la información a revelar que nos indica la NIF 7 que se debe de presentar de los instrumentos financieros. Dentro del alcance nos indica que se aplicará por todas las entidades a todas las clases de instrumentos financieros excepto los que sean determinados por otra NIF o NIF. Se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan contablemente como a los que no se reconozcan. Es aplicable a los contratos de compra y venta de elementos no financieros que dentro del alcance de la 39 y de la NIF persiste la misma naturaleza. Y llegamos a la NIF 9. El objetivo de la NIF 9, ¿cuál es? Establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros de forma que se presente información financiera útil y relevante para los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. Dentro del alcance, una entidad aplicará esta NIF a todos los activos dentro del alcance de la 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Ya nos indica que se va a aplicar únicamente a los de la NIF 39. Hay algunas excepciones, y dentro de las excepciones nos indica que la NIF 32 nos habla que se exceptúan todo lo que se mide a través de la NIF 27, estados financieros consolidados y separados, la NIF 28, inversiones en asociadas, la NIF 31, negocios conjuntos, la NIF 19, beneficios a empleados, la NIF 4, contratos de seguro, la NIF 2, pagos basados en acciones. Eso es lo que nos da como excepciones la NIF 32. La NIF 7 nos habla exactamente lo mismo, pero la NIF 39 nos indica en la parte del reconocimiento y medición que a su vez va a estar influenciada en la NIF 16, arrendamientos. Los contratos a término entre un adquiriente y un accionista, o también los que indica la NIF 37, provisiones para pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces, si nos damos cuenta, las excepciones son casi similares
para todas las normas que estamos tratando. Si se dan cuenta, la NIF 32 con la NIF 7 y la NIF 39 tienen las mismas excepciones, a diferencia de la 39, que la 39 también tiene estas excepciones, pero adicional también tienen las excepciones mencionadas en la NIF 16 y la NIF 37. En algunos casos se utilizará la NIF 39 para hacer algún procedimiento que menciona en la parte de la NIF 7, NIF 28, NIF 31, NIF 16, NIF 4 o NIF 2. En algunos casos se va a tener que utilizar la NIF 39 para poder hacer el reconocimiento y medición, pero son muy excepcionales. Llegamos entonces a la parte de la NIF 9, instrumentos financieros. La norma nos indica que el objetivo de la NIF 9 es establecer los principios para reconocer, medir, revelar y presentar. Dense en cuenta cuáles son los 4 pilares del objetivo de la NIF 9. Es reconocer, medir, revelar y presentar los instrumentos financieros como pasivo o patrimonio para compensar activos y pasivos financieros. Y dentro del alcance de la NIF 9 tenemos que una entidad aplicará esta NIF a todas las partidas dentro del alcance de la NIF 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Hay que tener en claro que un instrumento de renta fija es un pasivo y un instrumento de renta variable es patrimonio. Miren cómo así instrumento de renta fija y instrumento de renta variable. ¿Por qué es uno pasivo y por qué otro es patrimonio? No le entendí eso. Claro, es fácil. Un instrumento de renta fija es aquel instrumento en donde yo invierto una cantidad de dinero y se me va a hacer pago a mí de forma mensual, trimestral, anual, como se haya pactado, un porcentaje de interés fijo. Ese es un instrumento de renta fija y es un pasivo. Ahora bien, los instrumentos de renta variable son patrimonio porque es renta variable. Un instrumento de renta variable es una acción de mi empresa. ¿Por qué? Porque las acciones, el rendimiento de una acción va a depender de las utilidades que genere la entidad. Y las utilidades que va a generar una entidad todo el tiempo van a ser diferentes. Puede ser que en una ocasión sean bastante elevadas, puede que en otras sean muy pocas las utilidades y puede que en otras sea un término promedio. O sea, si nos damos cuenta, nunca va a ser exactamente la misma segregación de renta. Siempre va a variar. Por ello, ese ejemplo es un instrumento de renta variable. ¿Qué es un instrumento financiero? Esto lo quiero que se lo memoricen, porque esta es la base. ¿Qué es un instrumento financiero? Es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Por ejemplo, si yo compro una acción de una empresa X, yo que compré esa acción para mí va a ser un activo. Yo voy a registrar esa compra de esa acción como activo. Y la empresa
quien me está vendiendo la acción va a registrar esa acción como un pasivo o instrumento de patrimonio, dependiendo el tiempo que le den. Porque yo puedo crear acciones que únicamente generan pagos de rendimiento, o puedo generar, estas son pasivos, o puedo generar acciones que involucran también la propiedad y control de la empresa, y esas son de patrimonio. Entonces ahí va a depender de cuál de las dos fue la acción que se ejecutó o se vendió. ¿Qué quiere decir esto? Que una entidad va a registrar por un lado un activo financiero, y la otra entidad que está negociando al mismo momento va a registrar un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Sí, solo si aquí se cumple un instrumento financiero. Si no existe esto, no es un instrumento financiero. En un lugar se registra un activo financiero a una empresa, y en la otra empresa que está en la misma negociación va a registrar un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Acá se cumple lo que la norma indica, la figura de un instrumento financiero. Si esto no se cumple, no es un instrumento financiero. Instrumento de renta fija, pasivo, ejemplo, un bono. Instrumento de renta variable, por ejemplo, acciones ordinarias. Vamos a tener que también el reconocimiento de los instrumentos financieros. Una entidad reconocerá un activo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando dicha entidad pase a ser parte de las condiciones contractuales del instrumento. Ejemplo, se transfieren los riesgos y beneficios en una venta. ¿Cómo así? Mire, yo le estoy vendiendo a usted un bono del tesoro, y al comprarlo usted está adquiriendo los beneficios y riesgos de ese bono. Ejemplo, como beneficios que a cierto tiempo le van a pagar un rendimiento a usted, y riesgos es de que más adelante pueda que ese bono incremente de valor o decremente de valor y voy a tener por ahí alguna pérdida. Esa es la parte que se transfieren los riesgos y beneficios al momento de la venta. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ok. Vamos a tener la parte de la clasificación de pasivo a patrimonio. Se debe hacer en el momento del reconocimiento inicial para no tener cambios posteriores. Definir el pasivo financiero o el instrumento de capital de acuerdo con la esencia y la naturaleza del acuerdo contractual. ¿A qué me refiero o a qué se refiere la norma con la parte de la esencia o la naturaleza contractual? ¿Para qué está destinado el instrumento? A eso se refiere. ¿Está destinado a únicamente generar una renta fija? Se va a reconocer como un pasivo. ¿Está destinado el instrumento para percibir rendimientos económicos por utilidades retenidas de alguna empresa? Es un instrumento variable. Dentro de la clasificación y medición de activos financieros vamos a tener varios activos financieros, como cuáles: préstamos y cuentas por cobrar,
Estas, a su vez, pueden tenerse conservadas al vencimiento. Y estas se van a medir al costo amortizado. Cuando un préstamo o cuenta por cobrar es conservado al vencimiento, este se va a medir a su costo amortizado. Ahora bien, cuando tenemos designadas a valor razonable y estas con fines de negociación se van a medir a valor razonable y va directamente al estado de resultados el cambio. Y asimismo también tenemos las que son disponibles para la venta. Y estas se van a medir a través del valor razonable con cambios en el resultado integral. ¿Estamos, señores? Señores. ¿Manda? Sí, está claro, Luis. Ok. Entonces vamos a la parte de cómo se hace la transacción. Cuando la categoría es a corto amortizado, ya sabemos que la medición va a ser a costo amortizado y va a tener de involucración una tasa de interés efectiva. Y el reconocimiento va a ser variación a resultados. Pero cuando la categoría es valor razonable con cambios en el resultado integral, ORI, su medición va a ser a valor razonable y la variación va a ir a caer al estado de resultados integral. Pero cuando la categoría es valor razonable con cambios en el resultado, su medición posterior va a ser el valor razonable. Pero la variación va a ir a caer al resultado del periodo. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. ¿Alguna duda? Ok. Costos iniciales a la transacción. Dentro de las negociaciones vamos a tener ciertos costos que se van a ver influenciados. Por ejemplo, si yo estoy adquiriendo un préstamo, el banco que me está dando el préstamo a su vez me cobra un porcentaje y que este porcentaje a ellos le llaman costos de... ¿Cómo se llama lo que ellos hacen? Costos de escrituración, algo así. Administrativos, no, Luis. Ajá, costos o gastos administrativos, que es lo que dicen que es para lo de la escritura, que firmas y que no sé qué más. El banco me cobra eso, pero eso es un costo a la transacción. O pongámoslo del otro lado. Estamos comprando una acción y esta acción es a través de un intermediario. Y al intermediario hay que pagarle una comisión por la compra. Ese es un costo de la transacción también. ¿Y qué dice la norma al respecto? Como las comisiones, los gastos legales, honorarios, los pagos que se tengan que hacer para adquirir los activos financieros, cuando se miden a costo amortizado, se suma al valor del activo. Cuando se miden a valor razonable, con cambios en el resultado integral, se van a medir o se va a reconocer al valor del activo. El valor se suma al valor del activo. Cuando se miden a valor
a valor razonable con cambios en el resultado del periodo, se va el valor al resultado del ejercicio. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciado. ¿Alguna duda? ¿A dónde vamos? Britney. Hasta el momento ninguna duda, licenciado. Una pregunta, ¿ustedes ya vieron esta norma anteriormente? Britney. Que yo recuerde, licenciado, creo que no. Santo Padre de Atocha. Va a estar dura la cosa. Bueno. Por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo de cada uno. Costo amortizado, valor razonable en el ORI y valor razonable en el resultado. A costo amortizado, un instrumento solo para recibir intereses, una inversión. A valor razonable con cambios en el resultado integral, para negociar a largo plazo. Por ejemplo, si yo compro acciones de Apple, de Amazon, de Google, de Facebook, de Netflix, el Bitcoin, todas estas acciones que yo compro es para negociar su valor a largo plazo, esperando de que los valores incrementen por las negociaciones y a llegar a un momento donde yo decida vender. Obviamente esa venta va a ser superior al valor de compra y ahí yo tuve un rendimiento. Esas variaciones se van a medir en el resultado integral. Y vamos a tener a valor razonable con cambios en el resultado cuando se negocian a corto plazo. A corto plazo me refiero que no exceden de 12 meses. Una negociación que no va a sobrepasar de 12 meses. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Solo si me dan un momento voy a traer un vasito de agua.
Disculpa, ya estamos de nuevo por aquí. Ok. Entonces, anteriormente estábamos platicando sobre la clasificación y medición. Y ya habíamos dado unos ejemplos cuando vamos a medir. Pero ahora tenemos... Manda. Sharon me acaba de mandar un mensaje de texto diciéndome que se fue la luz en su casa y que se conectará al momento de que se restablezca. Yo creo que ya se conectó otra vez. Aquí está. Sharon. 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 Bueno, puede ser que tenga algún problema ahí. Pero aquí está conectada. Ok. Activos financieros medido a costo amortizado. Hay que realizar un test de modelo de negocio. ¿Y qué es este test de modelo de negocio? El objetivo del modelo de negocio de la entidad es mantener instrumentos para cobrar los flujos de caja contractuales más que para vender los instrumentos antes del vencimiento y así realizar los cambios de valor justo. ¿Qué es este test de modelo entonces? ¿Qué nos está hablando acá el test? Nos está indicando un modelo de un instrumento de una renta fija. ¿Por qué? Nos indica acá, la entidad es mantener, el negocio de la entidad es mantener el instrumento para cobrar flujos de caja contractuales, una tasa de interés determinada. Más que para vender los instrumentos. Yo invertí la plata a una tasa de interés fija porque quiero ganar el rendimiento, más no quiero vender el instrumento a otra persona. Y eso lo quiero conservar a su vencimiento y no realizar la venta antes del vencimiento para venderlo a un valor justo. Si se dan cuenta, el costo amortizado nos está hablando de un modelo de negocio específico, instrumentos de renta fija. Test de características del activo. Las condiciones contractuales del activo financiero darán lugar a flujos de caja en fechas específicas que solo representan pagos de capital e intereses. ¿Se dan cuenta? Renta fija. Vamos a recibir únicamente intereses y si estamos en un instrumento que nos regresan parte del capital y también regresan el interés, entonces aquí tenemos sin duda un instrumento de renta fija y al instrumento de renta fija lo vamos a medir a través del modelo de costo amortizado. ¿Estamos claros, señores? Señores. Britney. Sí, licenciado. ¿Estamos claros, Britney? Sí. Vamos. Ahora tenemos las clasificaciones y mediciones de pasivos financieros. Ahora vamos a caer con la parte de pasivos financieros y vamos a tener con fines de negociación y designados a valor razonable. Estos los vamos a medir al valor razonable con cambios en el resultado. Pero vamos a tener otros pasivos. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. O sea, si nos damos cuenta, en otros están los pasivos que conocemos, un préstamo. Pero con fines de negociación, estamos hablando que son acciones que sacamos a la venta para recopilar ingresos
y nosotros nos comprometemos a una renta fija. Para nosotros es un pasivo, pero para la otra empresa que está comprando el bono o la acción es un activo. Y ese es con fines de negociación. Ahora, destinados a valor razonable es cuando compramos deuda y se va a designar a valor razonable. La clasificación y medición para pasivos financieros va a ser a costo amortizado, tasa de interés efectiva, variación a resultados o a valor razonable con cambios en el resultado, su variación en el resultado. Los costos iniciales de la transacción como comisiones, escrituración y otros gastos iniciales, cuando se miden a costo amortizado, se van a sumar al valor del activo. Y cuando se miden a valor razonable con cambios en el resultado del periodo, se va a enviar de una vez al resultado del ejercicio. ¿Estamos claros? Señores. Sí, licenciado. Perfecto. Instrumento que se adquiere, que se quiere mantener al final, un bono, lo vamos a medir a costo amortizado. Instrumento que se quiere negociar y no se quieren mantener al final, un bono también puede ser. Y ahora nos vamos a las coberturas. La NIF 9 nos habla sobre las coberturas que vamos a presenciar en las negociaciones de los instrumentos financieros. Pero ¿cuál es el objetivo de una cobertura? Una cobertura contable es un procedimiento que permite minimizar el impacto contable de determinados riesgos en el patrimonio y en la situación financiera de una sociedad. ¿Qué se puede cubrir con una cobertura contable? Una transacción que se expone a la empresa a un riesgo de cambio en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros y que para los propósitos de cobertura contable han sido designados explícitamente como objeto de cobertura. Por ejemplo, acá nos dice que vamos a tener cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros. Ejemplo, yo contrato un préstamo. No sé si ustedes se han dado cuenta que existen unos préstamos en el Banrural que se los dan a la gente del campo, por su cosecha. No sé si han visto esos préstamos. Que al momento que hagan la recolección de la cosecha, ellos venden su producto, generan sus ingresos y en ese momento pagan el préstamo. No sé si han visto ese tipo de préstamos. A ver. De hecho, tienen varios productos financieros similares, ¿no? Ok. ¿Y qué es la cobertura? Pongamos un escenario. Yo pido el préstamo para poder cosechar, o cultivar, mejor dicho, la palabra. Cultivo algún tipo de verdura, tomate, lechuga, cebolla, cualquier cultivo. Pero actualmente, con todos estos cambios climáticos que tenemos, la mala pata es de que en la época de lluvia cae demasiada agua e inunda mi cosecha y la pierdo. Y yo solicité un préstamo para poder cosechar, para poder cultivar. Ahí entra la cobertura a fungir. ¿Por qué? Porque yo esperaba obtener
beneficios económicos futuros por la venta de esa cosecha que ahora ya no los voy a tener para poder pagar el préstamo. Y ahí entra la cobertura. ¿Me doy a explicar? ¿Me doy a explicar, señores? Sí, licenciado. Con el tipo de tasa de interés que igual nos dice acá, para vamos a ver, dice flujos de efectivo futuros. Bueno, el de la tasa es en el otro punto. Para los propósitos de la cobertura contable han sido asignados explícitamente como objeto de cobertura. Ahora nos vamos al otro punto que dice, ¿qué se puede cubrir contablemente? Con un derivado u otro activo o pasivo financiero ha sido asignado con objeto de cubrir los riesgos relacionados con la partida cubierta y del que se espera que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo generados cubran las diferencias en el valor razonable o en los flujos de efectivo respectivamente, que procedan, de la partida que se considera cubierta por el mismo. ¿Cuándo se puede cubrir? Cuando se cumplen todos los requisitos exigidos para la cobertura contable, entre ellos que la cobertura sea altamente eficaz. Entonces vamos a ver qué es derivados, porque aquí nos hablaban de los derivados y también de activos. ¿Qué es un derivado? Los derivados son uno de los principales instrumentos financieros que, entre otras cosas, permiten a las personas y empresas anticiparse y cubrirse de los riesgos a cambios que puedan ocurrir en el futuro, de tal manera evitar ser afectados por situaciones adversas. En términos más formales, se puede decir que un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende del precio de un activo, un bono, una acción, un producto o mercancía, de una tasa de interés, de un tipo de cambio, de un índice de acciones, de precios u otros, o cualquier otra variable cuantificable, a la que se le llamará variable subyacente. Ok, ¿y qué es eso entonces? La variable subyacente va a ser cualquiera de estos tipos de derivados. Vamos a tener derivados, los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. ¿Qué son los forwards? Los forwards, útiles para hacer pagos o cobros futuros en dólares u otra moneda distinta a la moneda nacional. ¿Qué es esto, señores? Yo, empresa, comercializo con empresas del exterior, pero comercializo con cantidades fuertes. Y con todo esto del petróleo y todo eso, ha estado fluctuando mucho el dólar. Y yo vengo y digo, no me voy a arriesgar a las variaciones de tasa de interés y mejor contrato un forwards, que es como un seguro, en el cual yo indico que si el tipo de interés cambia al contratado con la empresa donde yo estoy comprando, el seguro cubre la diferencia. Pero si el tipo de cambio disminuye, por ejemplo, para ser más beneficioso para nosotros. Ejemplo, si incrementa el tipo de cambio, el dólar se vuelve más caro. Y si se rebaja el tipo de cambio, el dólar se vuelve más barato. Y eso a nosotros nos beneficia. Si compramos el dólar más barato, quiere decir que vamos a ganar más. Y si compramos el dólar más caro, vamos a obtener menos ganancias. Entonces, yo, para evitar eso, mejor contrato
un seguro, un forwards. Y le digo a la institución que me vendió el forwards, y digo, mira, si el tipo de cambio que yo contraté con la empresa es 7.80 y a la hora que yo necesite la plata para liquidar la compra que realicé, el tipo de cambio incrementa, ya no está a 7.80, está a 7.90. Vos, seguro, vas a pagar la diferencia, vas a cubrir la diferencia, porque yo lo contraté a 7.80. Ahora bien, pongamos el escenario al revés. Yo con la empresa contrato el tipo de cambio a 7.80, pero a la hora que voy a liquidar la transacción con la empresa, el tipo de cambio está a 7.50, se puso más barato. Ahí a mí me toca cubrir siempre los 7.80 que yo ya había contratado con el seguro, que en este caso es el derivado, el forward. Yo siempre le tengo que pagar 7.80. ¿Por qué? Porque ya había pactado la negociación. ¿Estamos claros ahí? Ok. Los futuros. ¿Qué son los futuros? Se utilizaron como cobertura para cubrir riesgos de una mala cosecha, de las inclemencias del tiempo, etc. Pero en la actualidad su uso principal es especulativo. Un futuro es el que me va a ayudar a mí a cubrir lo que habíamos hablado anteriormente. Si yo solicité un préstamo para cultivar, pero mi cosecha me fue mal, no cultivé lo que tenía que cultivar, parte de mis productos pereció por las inclemencias del clima. Pongamos el motivo que haya sido. Y yo no voy a tener plata para poder pagar el préstamo. Entonces a eso significa un futuro. Los swaps. Es un contrato entre dos partes para intercambiar flujos de fondos en fechas establecidas y durante un periodo de tiempo en el futuro. Un swap es casi similar a un forward. ¿Por qué? Porque vamos a intercambiar cantidades de dinero en una fecha específica. Mira, yo necesito que me cubras con los dólares a tal fecha. ¿Por qué? Porque yo manejo dólares en esa fecha y sé que en esa fecha se escasea el dólar. Entonces yo contrato un swaps, que el swaps ¿qué va a hacer? Que me va a tener a mí la seguridad que para la fecha que yo estoy estableciendo voy a tener el dinero necesario como flujo. Y las opciones es un contrato entre dos partes. En una de ellas tiene el derecho, pero no la obligación de efectuar una operación de compra o venta de acuerdo con las condiciones previamente convenidas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, señores? Sí, licenciado. Y eso es la parte de la NIF 9. Pero ahora vamos a ver y poner en práctica también la NIF 15. La NIF 15 nos habla de ingresos de actividades procedentes de contratos con clientes. En otras palabras, nuestra venta.
objetivo de la norma es cumplir con el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por contratos con clientes, teniendo en cuenta las 5 estructuras de reconocimiento que nos indica la norma, que las vamos a ver un poco más adelante. La consideración de los términos que nos plantea la norma y la contabilización de los ingresos reales. Dentro del alcance de la norma vamos a tener los contratos de arrendamiento, contratos de seguro, instrumentos financieros y ciertos derechos contractuales u obligaciones sujetos a la aplicación de otras normas. Intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios para facilitar las ventas de clientes, ciertas garantías en el ámbito de otras normas que no sean las garantías de productos o servicios. A ver, no sé quién tiene por ahí la NIF 15 y ahí nos mencionan estas definiciones. ¿Quién me puede ayudar con las definiciones? A ver, las definiciones. A ver, ¿quién me puede ayudar con las definiciones? NIF 15, dijo. Sí, NIF 15. A ver, ¿quién me ayuda con las definiciones? ¿Solo quiere las definiciones que tiene ahí en la presentación o las que están en el apéndice A del NIF 15, de la NIF 15? No, solo las que están aquí en la presentación. Contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Ajá. Las otras. Clientes es una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una contraprestación. ¿Qué otra? A ver, la otra.
El contrato dice que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Y las obligaciones de desempeño, un compromiso es un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio, un grupo de bienes o servicios que es distinto, o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.
Señores, Chile, perdón la demora, que recibí una llamada. Ok, ¿qué otra nos faltaba? Contraprestación, ¿verdad? Señores, nos faltaba contraprestación, ¿verdad? Britney. Sí, licenciado, esa es la que estoy buscando. ¿Ya la encontró? La contraprestación, ¿qué es? Es la parte monetaria o dineraria que vamos a dar por adquirir un activo o la que vamos a recibir por eliminar un pasivo. ¿Estamos claros? Señores. sí, licenciado. Ok. Precio de venta independiente, no sé si ya la encontraron por ahí. Y tenemos también obligaciones de desempeño. No sé si ya tienen esas dos por ahí. El precio de venta independiente es el precio al que una entidad vendería un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. Ok, gracias Britney. ¿Y obligación de desempeño? La obligación de desempeño es un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio o un grupo de bienes o servicios que es distinto o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Ok. ¿Qué son las obligaciones de desempeño? Nos está indicando que puede ser que es el mismo, lo único que se va a ir dando de forma exponencial. Ejemplo, un cliente nos compra 100 cajas o 1000 cajas de pares de zapatos, pero nosotros no contamos con los 1000 pares de zapatos en ese momento. Y le decimos al cliente que se los vamos a ir entregando de 300 pares en 300 pares y por último le vamos a entregar los 400 para la eliminación como tal. ¿Sí, Antonio? ¿No? No, Alex, creo que se activó mi audio por equivocación, no me preocupe. Gracias. Ok. Entonces, como vamos a ir entregando de forma exponencial, la obligación de desempeño es eso, algo que nos contractamos con el cliente, indicamos de que se iba a ir entregando de 300 en 300. Quiere decir que le vamos a entregar 300 en un momento, 300 después y por último 400 pares. Ahí estamos cubriendo las obligaciones de desempeño. ¿Por qué? Porque nos estamos agendando eso. Otra es, ejemplo, que nosotros vendamos algún tipo de producto a un cliente y le digamos al cliente, por la compra de esa TV, nosotros le regalamos una bocina, le regalamos una plancha y le regalamos el modo para colgar la TV. Esas son nuestras obligaciones de desempeño que nos estamos contrayendo con el cliente en el momento de la negociación y que se lo tenemos que hacer cumplir. Le vamos a tener que cumplir con la entrega del producto principal, que es la TV. Le vamos a entregar también una bocina. Le vamos a entregar también una plancha y le vamos a entregar el módulo ese para colgar la TV. Todo eso tiene un costo, pero es parte de la transacción de venta que involucra el vendedor para poder originar la venta. Esas son las obligaciones de desempeño. ¿A qué nos estamos agendando nosotros o a qué se está comprometiendo la persona al momento de suscribir la transacción? ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ok. Vamos entonces ahora con la parte del reconocimiento. En la parte del reconocimiento nos indica que hay que identificar el contrato, la identificación del contrato, y que hay que tener ciertos criterios. Partes que se han aprobado en el contrato, identificación de los derechos por parte de la entidad, identificación de las condiciones de pago, contrato con fundamento comercial y contraprestaciones a cambio de bienes y servicios. Esos criterios hay que tener en cuenta en la identificación del contrato. Un contrato que puede ser una factura, una simple factura es un contrato en donde una persona se está comprometiendo a entregarme ciertos bienes y la otra persona se está comprometiendo a darme una contraprestación por los bienes que le voy a entregar. En otras palabras, me va a dar un pago. Una simple factura es un contrato de compra y venta. Contrato sin ejecutar. No se ha transferido ningún bien o servicio. La entidad no ha recibido todavía o no tiene derecho de recibir una contraprestación. Cuando un contrato no cumpla los requisitos con requisitos de reconocimiento y entienda, recibe contraprestaciones y recibe contraprestación, del cliente reconocerá dicho ingreso de actividades cuando la entidad no tenga obligación pendientes de transferir, se ha terminado el contrato y la contraprestación no es reembolsable. ¿Qué es esto? Cuando un contrato no cumple con ciertos requisitos de reconocimiento y la entidad recibe el dinero del cliente, reconocerá dicho ingreso de actividades ordinarias cuando lo puedo reconocer como ingresos por venta. La entidad no tiene obligación pendiente de transferir algún bien o algún servicio pendiente. Y adicional, si se ha terminado el contrato y la contraprestación no es reembolsable. O sea, no nos van a devolver la plata, la persona puede reconocer eso como ingreso. Obligaciones de desempeño. Son aquellas que la entidad se compromete a realizar, obligaciones de hacer, en el contrato establecido con el cliente. Las obligaciones de desempeño tienen que ver con con los entregables establecidos o pactados de forma contractual. Una entidad debe considerar como obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente un bien o servicio o grupo de bienes y servicios. Esa es una obligación de desempeño. ¿Qué estamos transfiriendo? Pero a la misma vez, ¿qué nos estamos obligando a entregar? Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando, a medida que vaya satisfaciendo una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes y servicios comprendidos. La forma de cómo obtener beneficios de un activo: A. El uso del activo para producir bienes o prestar servicios. B. El uso del activo para mejorar el valor de otros activos. C. El uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos. D. La venta o intercambio del activo. E. Las ignoraciones de activos para garantizar los préstamos. Y F. Conservar el activo. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello satisface una obligación de desempeño.
y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo si se cumple lo siguiente. El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados. El desempeño de la entidad crea y mejora un activo. Y el desempeño de la entidad crea un activo con uso alternativo para la entidad. Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado tiempo o momento. Si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, una entidad lo satisface a un determinado momento. Para determinar el momento concreto en que un cliente obtiene el control de un activo comprendido y la entidad satisface una obligación de desempeño, la entidad considerará los requerimientos del control. Además, considerará indicadores de la transferencia del control, pero no se limita a lo siguiente. La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. El cliente tiene el derecho legal del activo. La entidad ha transferido la posesión física del activo. El cliente tiene los riesgos y recompensas significativas de la propiedad del activo. El cliente ha aceptado el activo. Eso es cuando se satisface en el momento. Ahora, medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones de desempeño. El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprendidos con el cliente. Métodos para medir el progreso tenemos el de los productos y el método de los recursos. Esos dos métodos son la forma en cómo vamos a poder medir el progreso de la satisfacción de desempeño. Vamos a ver cada uno de ellos entonces. Método de los productos. Reconoce los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. ¿Qué es eso? Yo voy a reconocer los ingresos mediante vaya satisfaciendo el contrato. Regresemos al ejemplo de los 1000 pares de zapatos. Yo le pago al productor de los zapatos, le pago el total por los 1000 quetzales. Perdón, por los 1000 pares de zapatos, le pago el total. Pero el productor de zapatos, ese dinero total, no lo puede reconocer él todavía como ingresos de actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque no ha satisfecho las obligaciones de desempeño. ¿Y cuáles son las obligaciones de desempeño? Que primero va a entregar 300 pares, posterior va a entregar otros 300 pares y luego va a entregar 400 pares. Y ahí se cumplen los 1000 pares. Entonces, yo de forma exponencial, cuando entregue los 300 pares, del 100% que me pagó la persona por los 1000 pares, yo puedo reconocer la parte proporcional de esos 300 pares como ingresos. ¿Por qué? Porque ya satisfací la obligación de desempeño, ya cumplí. ¿Me doy a entender ahí, señores?
licenciado. Y así sucesivamente me voy hasta cumplir el 100% del contrato y reconocer el 100% de los ingresos. Pero también me voy a topar con otro modelo, el método de los recursos, que esto es para otra forma de instancia. Esto lo utilizan más las empresas constructoras o que involucran un costo de producción para crear un activo. Método de los recursos. Reconoce los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño. Por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de trabajo, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer los ingresos de actividades ordinarias sobre una base lineal. ¿Qué nos quiere decir esto? Ejemplo. Yo, empresa constructora, me contratan a mí para hacer un edificio de apartamentos. Entonces, yo empiezo la operación de la construcción y yo le digo al cliente, al quien me contrató, mire, fíjese que para iniciar operaciones yo por lo menos necesito un 50% del total de lo que se va a gastar. Viene la empresa y me lo paga. Pero los señores estos que me dan el dinero me dicen, bueno, nosotros le vamos a dar el 50%, pero asimismo queremos que nos responda usted. Y queremos que para el primer trimestre tenga el 20% del edificio construido y que para el segundo trimestre tenga un 20% más construido y sucesivamente. Entonces, yo tengo que medir los costos que he tenido como constructor del 100% de la construcción y de esa forma equiparar de forma promedio sobre el total de lo que voy a cobrar. Ejemplo, si yo en toda la construcción voy a gastar 5 millones y a mí me van a pagar 10 millones, entonces yo tengo que hacer un prorrateo de cuánto costo le he metido para la primera fase, que es el primer trimestre, que tengo que entregar un 20% del edificio, para ver cuánta plata invertí como constructor para hacer ese primer trimestre de avance. Y eso, compararlo con los ingresos que debo de reconocer como ingresos de actividades ordinarias. No sé si me di a entender ahí, señores. Señores. Rating. Sí, licenciado. Perfecto. Ahora vamos a hablar, de la asignación del precio de la transacción de las obligaciones de desempeño. La norma me menciona 5 pasos para identificar las obligaciones de desempeño y asimismo establecer el precio de la transacción. Primero, me dice identificar el contrato con el cliente. Ese es el primer paso. Identificar que existe un contrato. Paso número 2, identificar las obligaciones de desempeño que cuenta el contrato. ¿A qué nos estamos obligando nosotros, empresa que vamos a vender?
y a qué se está comprometiendo cliente que está comprando. Paso número 3, determinar el precio de la transacción. ¿Cuánto es el 100% del contrato? Paso número 4, asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño. ¿Cuánto va a costar cada cosa? Y paso número 5, reconocer el ingreso de actividades ordinarias conforme se vayan satisfaciendo las obligaciones de desempeño. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Información a revelar de contratos con clientes. Vamos a revelar los contratos con clientes que tenemos. Vamos a revelar la desegregación de los ingresos de actividades ordinarias. Vamos a revelar también los saldos de contratos que tenemos. Vamos a revelar las obligaciones de desempeño que tenemos pendientes de cumplir por cada contrato. Y asimismo vamos a revelar también el precio de la transacción asignada a las obligaciones de desempeño pendientes. Ejemplo. Vamos a